Hola queridos alumnos de Matemáticas 2. Vamos a empezar con los problemas de distribuciones de probabilidad, problemas de binomial y de normal. El primero que vamos a hacer es el que propusieron en julio del 2025, del último examen que se ha propuesto hasta ahora, que dice lo siguiente: una inspectora de sanidad sabe que el 5% de los restaurantes no pasará una inspección. Si elige 8 restaurantes al azar, calcula la probabilidad de que 3 no pasen la inspección, bueno, etcétera. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este problema propone experiencias aleatorias, ¿vale? Que se repiten 8 veces, es decir, a 8 restaurantes le va a hacer la misma prueba. Es una experiencia aleatoria que se repite 8 veces de manera idéntica y solo tiene dos posibilidades: o pasa la inspección o no la pasa. Y todos ellos tienen la misma probabilidad de pasar la inspección, que es un 5%. En porcentaje, por lo tanto en probabilidad, un 0,05. Estamos, además, que uno la pase o deje de pasarla es independiente de que lo pasen las demás. Por lo tanto, este problema encaja perfectamente en una binomial. ¿Vale? Entonces, fijaros también que además, por si hay algún tipo de duda, nos dan aquí la tabla de la binomial. Nos dan aquí la tabla de la binomial, por lo tanto el problema va de binomial, sin ninguna duda. Como en todo problema de binomial, hay que definir cuál es la variable binomial que vamos a utilizar. X, que siempre es el número de éxitos. En nuestro caso, el éxito será que no pase la inspección. X es el número de restaurantes que no pasan la inspección. ¿Vale? Y X se distribuye según una binomial de cuáles son los parámetros. Los parámetros de una binomial son n, el número de experiencias que se hacen, que son 8, y p, que es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito, en nuestro caso el éxito es que no pase la inspección, es de 0,05, porque el 5% no pasan la inspección, 5 de cada 100 no pasan la inspección y eso es 0,05%. ¿Vale? Entonces tenemos que esta es de la binomial la n y el 0,05 es la p. ¿Vale? Toda binomial, la probabilidad de que x y ahora x es una variable discreta, porque ¿cuántos pueden pasar la inspección? Pues pueden pasar ¿cuántos restaurantes pueden no pasar la inspección? Pues no lo pueden pasar 0 o 1 o 2 o 3, así sucesivamente hasta 8, porque solo hay 8 restaurantes. ¿Estamos? Entonces es una variable discreta, porque solo puede tomar estos valores, no puede tomar cualquier otro valor. No puede tomar valor 1,5, ni 3,4, ni 5,6. ¿Vale? Entonces sabemos que la binomial, la función de distribución de probabilidad de la binomial, x igual a r, es n sobre r, en nuestro caso 8 sobre r, por p elevado a r, 0,05 elevado a r, por 1 menos p, que es 0,95 elevado a n menos r, es decir, a 8 menos r. Esa es la función de distribución de la probabilidad de x, que es una variable binomial. Recuerdo que n sobre m se calcula como n factorial partido de m factorial y por n menos m factorial. ¿Vale? Eso lo recuerdo. Y vamos ya a resolver el problema. El apartado B1 dice: calcula la probabilidad de que 3 restaurantes no pasen la inspección. ¿Cuántos restaurantes no van a pasar la inspección? 3, luego X vale 3. Me están pidiendo la probabilidad de que la X valga 3.
¿vale? Entonces aplico la función de distribución de probabilidad para R igual a 3 y tengo que esto es 8 sobre 3 por 0,05 elevado a 3 por 0,95 elevado a 8 menos 3, que son 5. Podría hacer esta operación, esta cuenta, ¿vale? Si no me dieran la tabla la tendría que hacer, pero resulta que me dan la tabla. Entonces vamos a utilizar la tabla. La tabla me la dan para N8, y el K, en nuestro caso, es 0,05. Y estamos buscando para el R3. Entonces, ¿qué valor tenemos que utilizar? Para N8, el K 0,05 y R3, la probabilidad que me dan es esta. Busco por fila, busco por columna y la probabilidad que me dan es esta, 0,0054. 0,0054. Si me dieran, si no me dieran la tabla, pues tendría que calcularlo con la calculadora. ¿Estamos? Bueno, pues vamos al apartado B2. Me dicen la probabilidad de que todos los restaurantes pasen. Si todos pasan la inspección, ¿cuántos no pasan la inspección? Pues ninguno. Porque los 8 pasan la inspección, luego los que no pasan la inspección son 0. Luego me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea 0? Pues según hemos visto será 8 sobre 0 por 0,05 elevado a 0, la R en este caso es 0, por 0,95 elevado a 8 menos 0, que es 8. 8 sobre 0 es 1, 0,05 también es 1, y esto es 0,95 elevado a 8, que podría utilizar la calculadora, o si no quiero utilizar la calculadora, me voy a la tabla, y en la tabla, ahora, ¿qué es lo que tengo que buscar? Con la misma K, el N8 para K 0,05, ahora el que me interesa es el K0. Y la probabilidad es igual a 0,6634. 0,6634. Que si lo hacéis con la calculadora, 0,95 elevado a 8, pues me da igual 6634. 2, 0, hay algún número más. ¿Vale o qué? Entonces, esto, escribir 8 sobre 0 por 0,05 elevado a 0 y todo esto, seguramente habrá gente que diga que no es necesario. Yo creo que si lo explicáis, pues estáis demostrando que tenéis bastantes más conocimientos, que sabéis lo que es una binomial y que lo único que utilizáis la tabla es para ahorraros utilizar cálculos, para utilizar la calculadora. ¿Vale? El apartado B3 que nos piden es la probabilidad de que al menos 2 restaurantes pasen la inspección, ¿vale? Es decir, si pasan al menos 2, eso quiere decir que la pasan o 2, o 3, o 4, o 5. Si la pasan 2, no la pasan 6. Si la pasan 3, no la pasan 5. Si la pasan 4, no la pasan 3, otros 4, así sucesivamente. Lo que la pasen más de 2, los restaurantes, quiere decir que no la pasen, tiene que ser menor o igual que 6. Que la pasen más de 2 es lo mismo que decir que no la pasen menos de 6 o igual a 6. ¿Vale? Entonces esto lo podríamos hacer de dos formas, porque la probabilidad de que X sea menor o igual que 6 es la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que la X sea igual a 1, más la probabilidad de que la X sea igual a 2, y así sucesivamente, más la probabilidad de que X sea igual a 6.
Podríamos hacerlo así, ir buscando en la tabla cada uno de estos valores. Pero uno que sepa un poco de matemáticas jamás hará una cosa de este estilo. Lo que hará será lo siguiente. Será decir que aplicando la probabilidad del suceso contrario, la probabilidad de que x sea menor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad del suceso contrario a que x sea menor o igual que 6. Y si ese cuál es, eso es 1 menos la probabilidad, lo contrario de que x sea menor o igual que 6 es que la x sea más grande que 6. Si no puede ser menor o igual que 6, tiene que ser más grande que 6. Y si es más grande que 6, solo tenemos dos opciones. Que la x sea 7 o más que la x sea 8. Solo puede ser o 7 o 8, porque la x coge valores aquí entre 0 y 8. Y entonces otra vez nos volvemos a la tabla, y esto es 1 menos la probabilidad de que x sea 7 es 8 sobre 7 por 0,05 elevado a 7 por 0,95 elevado a 8 menos 7, es decir, elevado a 1, más 8 sobre 8 por 0,05 elevado a 8 por 0,95 elevado a 8 menos 8 elevado a 0. Esto se podría calcular utilizando la calculadora. 8 sobre 7 es 8, 8 sobre 8 es 1, y hacer las cuentas en este caso serían fáciles, pero para eso tenemos la tabla. Nos venimos a la tabla y calculamos 1 menos, y la probabilidad de que la x sea 7, pues nos venimos aquí, ahora lo quitamos, y entonces estamos en que la k ahora es 7 y la probabilidad es 0,05. Pues fijaros, la probabilidad es 0, es un número muy, muy pequeño, que no es exactamente 0, pero las 4 primeras cifras decimales sí que es 0, y la tabla directamente nos la da por 0, ¿vale? Y la probabilidad de que k sea 8, pues igual, todavía es más improbable. Entonces, ¿esto cuánto da? Pues da 1 menos 0 más 0, es decir, da 1. Es decir, es el suceso seguro. Es seguro que no cierran menos de 6 restaurantes. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que al menos 2 restaurantes pasen la inspección. Eso es el suceso seguro, prácticamente seguro. Su probabilidad es 1. ¿Vale? Bueno, pues aquí dejamos este problema. Vamos ahora con el problema que pusieron en la PAU en junio del 2025. En este caso es un problema de la normal. Dice así: una empresa produce aparatos para medir distancia. Durante el proceso de calibración realiza una serie de experimentos para medir la distancia entre dos puntos que están separados 1,5 metros entre sí. Debido al error de los aparatos, se sabe que los valores medidos siguen una distribución normal. Aquí ya nos están diciendo que es una distribución normal de media 1,5 y de varianza 0,64. Luego, en estos problemas siempre tenemos que empezar definiendo la variable normal, x, que es la medición de los aparatos, en metros, ¿vale? Y nos dice que x se distribuye según una normal. Nosotros sabemos que la normal tiene dos parámetros, la media y la desviación típica, ¿vale? La media, en nuestro caso, dice el problema que la media es 1,5, luego la media es 1,5, pero la desviación típica no nos la dan directamente, sino que nos dan la varianza. La varianza es la desviación típica al cuadrado, es el cuadrado de la desviación típica. Es decir, nos están diciendo que sigma al cuadrado es igual a 0,64. ¿De donde cuánto vale sigma?
pues es la raíz cuadrada de 0,64, que es 0,8. ¿Vale? Sigma, la desviación típica, es 0,8. Tener cuidado en esto, porque si no nos dan la desviación típica directamente, nos darán la varianza, y entonces hay que calcular su raíz cuadrada. ¿Vale? Venga, pues entonces tenemos que x se distribuye según una normal de media 1,5 y de desviación típica 0,8. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos a ir contestando ya a las primeras preguntas. La primera pregunta A, no B1, es B1. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la medición del aparato, es decir, la X, sea más de 2,1? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea más grande que 2,1. Bueno, pues teniendo, aquí nos dan la normal, la Z es una normal 0, 1, de media 0 y desviación típica 1. Entonces tenemos que pasar la X a una normal 0, 1, que es la que está tabulada. Sabemos que si a la X le restamos la media y la dividimos entre la desviación típica, obtenemos una normal 0, 1. Es decir, obtenemos una Z. Entonces, una Z. Entonces, para calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2,1, pues normalizamos. A la X le tenemos que restar 1,5 y dividirlo entre 0,8, pues eso será mayor, y al 2,1 hay que hacerle exactamente la misma operación, restarle 1,5 y dividirlo entre 0,8. Entonces aquí obtenemos una Z, que es la que está tabulada, y tenemos que la probabilidad que Z sea mayor. Estas cuentas las hacemos con la calculadora. 2,1 menos 1,5 dividido entre 0,8 y me da 0,75. ¿Vale? Pero la normal 0,1 nos da la cola hacia la izquierda, no nos la da hacia la derecha, que es lo que nos están pidiendo aquí. Aquí nos están pidiendo esto, si tenemos la normal 0,1, en esta forma de campana de Gauss, nos están pidiendo la probabilidad de que Z sea más grande que 0,75. Si el 0,75 está aquí, la probabilidad que nos están pidiendo es esta de aquí. Pero la tabla nos da exactamente la contraria. La tabla nos da esta probabilidad. Vamos a ver qué color cogemos. La tabla nos da la probabilidad de aquí hacia abajo. Pero como sabemos que el área por debajo de la normal es 1, pues esto será igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,75. Da exactamente igual poner menor o igual, porque Z es una distribución de probabilidad continua, y las distribuciones de probabilidad continua, la probabilidad de que Z coja un valor concreto, en este caso 0,75, es 0. Por lo tanto, da igual poner menor o igual, tendrá exactamente la misma probabilidad. Entonces, esto vale 1 menos, y ahora vamos a buscar en la tabla, la Z es una normal 0,1, y tenemos que buscar el 0,75. Por aquí tenemos el 0,7 y el 0,05, que nos lleva al 0,75, está aquí. Entonces vamos por el 0,7 y 0,75, exactamente este es el valor que nos da la tabla. 1 menos 0,
7, 7, 3, 4. Hacemos esa recta. 1 menos 0,7734 y nos da 0,2266 de probabilidad. Vamos con el apartado B2, en el que nos dice que calculemos la probabilidad de que la medición del aparato sea superior a 0,9. Superior a 0,9. Es decir, si es superior, es que la X tiene que ser más grande que 0,9. Pues igual, lo que hacemos, igual que antes, normalizamos o tipificamos la variable X. Para ello tenemos que restarle la media 1,5 y dividirlo entre la desviación típica 0,8. Y al 0,9 tenemos que hacerle exactamente las mismas operaciones, dividido entre 0,8. Entonces tenemos la probabilidad, ahora ya esto es una Z, es una normal 0,1, la probabilidad de que Z sea más grande, y ahora hacemos la cuenta, 0,9 menos 1,5 da menos 0,6, dividido entre 0,8 y da menos 0,75. Menos 0,75. Esto es lo que tenemos que calcular. Si lo llevamos a la normal 0,1, dibujamos la campana de Gauss. Y el 0,75 está aquí. No, el que tengo que poner no es 0,75, que es menos 0,75. Es decir, vamos a borrar. Me he pasado de borrar. Bueno, pues no pasa nada. Lo volvemos a hacer. Dibujamos la campana de Gauss. Y el menos 0,75 estará por aquí. Y entonces lo que nos piden es esto. Esa probabilidad que está en verde. ¿Vale? Bueno, pues otra vez nos da la cola, pero solo para valores positivos. Luego esta probabilidad es exactamente igual que la probabilidad de que Z sea menor que 0,75. Porque esa probabilidad es exactamente la misma que esta por la simetría de la distribución normal, de la curva normal de Gauss. El 0,75 está aquí. Bueno, si estuviera bien pintado, pues el área que hay en este trozo, esta área y esta, pues serían exactamente iguales. Y esta área ya la hemos buscado anteriormente y la tenemos en la tabla. La probabilidad de que Z sea menor que 0,75 o menor o igual, y es 0,7734. Luego esto devuelve 0,7734. Esa es la probabilidad. Y vamos con el último apartado, el apartado 3, en el que nos piden X es el valor buscado. Porque nos piden calcular el valor de la distancia tal que el 80,51%, que en probabilidad es 0,8051, vamos a escribirlo bien, 0,8051, que estén por encima de él. Estén por encima, nos están diciendo que la probabilidad de que X, la variable X, sea mayor, en vez de X le voy a llamar A.
para que no haya tanta X, para que no podamos equivocarnos entre la X mayúscula y la X minúscula. Que la X mayor que A tenga de probabilidad 0,8, ¿cuánto era? 8051. Y tenemos que buscar ese A, para que sea mayor. Dice que la probabilidad de que la distancia que he llamado A de las mediciones estarían por encima del 80,51%, de 0,08. Estarán por encima, es que la X tiene que ser más grande. La X tiene que ser más grande que ese valor A buscado. Este valor también A estará en metros. Entonces, igual lo que hacemos es tipificar la variable. Si aquí sin tipificar, bueno, ahora lo vemos. Mejor no digo nada. Vamos a tipificar. Esto es la probabilidad. Tipificar, tengo que restarle la media y lo divido entre la desviación típica. Y a la tengo que hacerle exactamente lo mismo. Le resto la media y lo divido entre la desviación típica. Y este valor tiene que ser 0, esa probabilidad tiene que ser 0,0851. Esta es la Z. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Esto es lo que quería deciros antes, pero he preferido hacerlo con la normal 0,1. A ver si la pintamos un poco mejor. Como la probabilidad es hacia la derecha, que tiene que ser la Z mayor que este valor, y a partir del 0 hacia la derecha hay 0,5, hay la mitad de la probabilidad. A partir, esto que estoy pintando sería 0,5 de probabilidad, y como tiene que ser 0,8, el valor que estoy buscando está aquí en los negativos. A menos 1,5 partido de 0,8, este valor está en los negativos, porque si no, si estuvieran los positivos sería como mucho 0,5 y 10 0,8, luego tengo que coger parte de los negativos. ¿Vale? Entonces hacemos igual que antes para coger eso. Esto es equivalente. En vez de calcular esa área, puesto que la tabla me da hacia la derecha, a calcular esta de aquí. A calcular este valor, vamos a ponerlo en verde, este valor, que será el opuesto de A menos 1,5 partido de 0,8. Si este es negativo, pues el opuesto será positivo y este de aquí tiene que ser esa probabilidad. Esta probabilidad tiene que ser 0,8051, esa área que es probabilidad en las funciones de distribuciones continuas. La área se convierte en probabilidad y esta también tiene que ser 0,851. Entonces ahora ya como la cola sí que va hacia la izquierda, esto es lo que nos da la tabla, pues lo que tenemos que irnos a la tabla y buscar este valor. Esto equivale a decir, vamos a pintarlo en azul, esto equivale a decir que la probabilidad de que Z sea mayor que A menos 1,5 partido de 0,8 tiene que ser igual a 0,8051 y esto equivale a decir que la probabilidad de que Z sea menor que 0, ahora el A este es negativo, menos A menos 1,5 partido de 0,8. Voy a poner 1,5 menos A partido de 0,8, pero bueno, lo voy a dejar así.
sigue siendo 0,8051. Entonces vamos a buscar en la tabla el valor que da 0,8051. Me vengo a la tabla que nos dan y tengo que buscar 0,8051. 0,8051. Aquí lo tengo. Vamos a cogerlo en verde. Lo tengo aquí. ¿Ese valor qué es? Este valor es 0,8. Por aquí 0,8 y por aquí ¿qué? 6. Es decir, las centésimas son 6, las décimas son 8, luego son 0,86. Este valor que hemos obtenido aquí, este valor es 0,86. Porque lo hemos buscado en la tabla. El valor en el que la normal 0,1, la distribución normal estándar, es menor que un valor y da 0,8051, 8051 es 0,86. Aquí lo veis. Entonces, esto da 0,86. Luego nos venimos aquí y tenemos que menos a menos 1,5 partido de 0,8 es igual a 0,86. Y de aquí tenemos que despejar la A. A menos 1,5 partido de 0,8 será igual a menos 0,86, de donde A menos 1,5 será igual a menos 0,86 por 0,8, y de donde la A vale 1,5, que está aquí restando y pasa sumando, menos 0,86 por 0,8. Pues hacemos la cuenta utilizando la calculadora. 1,5 menos 0,86 por 0,8 y me da 0,812. Me da 0,812 metros. Ese es el valor A, a partir del cual la probabilidad, el valor buscado, es A igual a 0,812 metros. Ese es el valor a partir del cual la distancia de las mediciones estaría por encima del 80,51% de las mediciones, según nos dice el problema. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Bueno, vamos ahora con el problema de Bau que salió en julio del 24, que dice lo siguiente: la probabilidad de que un paracaidista novato caiga en el punto correcto es de 0,25. Si se lanza 5 veces, determina, y nos hacen una serie de preguntas. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que en este problema se realizan 5 experimentos aleatorios exactamente iguales, en el que una caiga, que solo tienen dos posibilidades: que el paracaidista caiga en el punto correcto o que no caiga. Solo hay o éxito que caiga adentro o fracaso que no caiga. Que caiga la primera vez no influye en que caiga la segunda en el correcto o no caiga o deje de caer, y en la tercera y en la cuarta. Es decir, los lanzamientos son independientes y en todos ellos la probabilidad de acertar con el punto correcto es la misma, es 0,25. Entonces esto encaja perfectamente en una binomial y lo primero que tenemos que hacer es definir la variable binomial. La variable binomial normalmente será x, siempre es el número de éxitos. En este caso es el número de veces que el paracaidista cae en el punto correcto. Es el número de éxitos que caiga en el punto correcto. X es una variable discreta porque ¿qué valor escoge? O cae 0 veces, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Solo puede coger estos valores.
Y como toda variable binomial, la probabilidad de que x sea, voy a poner ahora k, porque aquí en la tabla nos dan k, el número de éxitos, la probabilidad de que haya k éxitos es igual a n, bueno, antes decir que x se distribuye según una binomial de parámetros n es 5, porque hay 5 experimentos, y la probabilidad de éxito, la P, la probabilidad de éxito es 0,25. Nos la dan directamente. La probabilidad de que caiga en el punto correcto es 0,25. Por lo tanto, la función de probabilidad de una variable binomial es 5 sobre k por la probabilidad de éxito P 0,25 elevado a k por la probabilidad de fracaso, es decir, la n es 5, la p es 0,25, la probabilidad de éxito, y 1 menos p, que es la probabilidad de fracaso, será 0,75. Por 1 menos p, 0,75 elevado a 5 menos k. ¿Vale? Entonces vamos ahora ya. Aquí tenemos que la P es 0,25, la probabilidad es 0,25 y vamos a ver, la N es 5 y vamos a ver ahora lo que nos preguntan. En el apartado B1 lo que nos dicen es que calculemos la probabilidad de que caiga en el punto correcto exactamente 2 veces. Es decir, que la x, que es el número de veces que cae en el punto correcto, que la x sea 2. Nos están preguntando la probabilidad de que x sea 2. Esto es igual, aplicando la función de probabilidad de la binomial, 5 sobre 2 por 0,25 elevado a 2 por 0,75 elevado a 5 menos 2, que es 3. Esta cuenta la podríamos hacer utilizando la calculadora y teniendo en cuenta cómo se calcula un número combinatorio, 5 sobre 2, ¿vale? Pero lo vamos a hacer utilizando la tabla, ya que nos la dan. Ya que nos dan la tabla, pues buscamos para k igual a 2, cuando la k es 2, vamos a cambiar de color, cuando la k es 2 y la p es 0,25, para la n5, que es lo que tenemos, ¿cuánto vale la probabilidad? Pues venimos por aquí y la probabilidad nos dice lo que vale la tabla, 0,2637. Esa es la probabilidad. Nos ahorra los cálculos con la calculadora. Ya os he dicho en el problema anterior que en muchos sitios donde habéis resuelto este problema pondrán que la x es igual a 2 y directamente irán a la tabla y pondrán 0,2637. Yo considero que de esta manera, explicando lo que estamos haciendo, damos más información al que tiene que corregir de que sabemos lo que estamos haciendo y que simplemente utilizamos la tabla por ahorrar operaciones. Pero bueno, como queráis. El B2, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en el punto correcto al menos una vez? Es decir, que caiga una, o que caiga 2, o que caiga 3, o que caiga 4, o que caiga 5. Es decir, la probabilidad que nos están preguntando es que x sea mayor o igual que 1. ¿Vale? Esto se podría calcular como la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea 2 más así hasta la probabilidad de que x sea 5. Se podría hacer así, pero nadie que sepa un poco de matemáticas, un poco de distribuciones discretas, hará esta operación. Lo que hará será utilizar la probabilidad del suceso contrario, esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 contrario, es decir, de que x no sea menor o igual que 1, esto es igual que 1. Si la x no es menor o igual que 1, pues solo le queda una posibilidad, le queda la posibilidad de que x sea 0. Y esto es 1 menos, yendo a la función de distribución binomial, de probabilidad binomial, esto será 5 sobre 0 por 0,25 elevado a 0 por 0,75
elevado a 5. Donde pone K tenemos que poner un 0. 5 sobre 0 es 1, 0,25 elevado a 0 es 1 y 0,75 elevado a la quinta, pues eso se puede hacer con la calculadora. En este caso no hay ningún problema con hacerlo con la calculadora, sería sencillo, pero lo podemos hacer también yéndonos a la tabla. En este caso, la tabla tenemos que para N5 P025 necesitamos la K0. La K0 que está aquí, entonces vamos por aquí y por 0,25, eso es lo que vale 0,2373. Y ahora hacemos la resta utilizando la calculadora y nos da 1 menos .2373, 0,7627. Un problema muy sencillo de binomial. Ahora con el problema propuesto en junio del 2024 en la EBAU de Castilla-La Mancha. Es un problema bastante sencillo sobre distribución normal. Dice lo siguiente: el tiempo que una persona sana invierte en recorrer 5 kilómetros sigue una distribución normal. Aquí ya nos dicen que es una distribución normal de media 60 minutos y desviación típica de 8. Aquí nos dan directamente la media y la desviación típica, los dos parámetros de la normal. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es definir la variable normal que vamos a utilizar, que es el tiempo que invierte una persona sana en recorrer 5 kilómetros. Llamamos X al tiempo que tarda en recorrer 5 kilómetros una persona sana. Lo vamos a medir en minutos, que es en lo que nos dan, y según dice el problema, X se distribuye según una normal de media 60 minutos. 60 minutos es la media y la desviación típica es 8 minutos. 8 minutos es la desviación típica. Vale, bueno, pues sabemos que si X se distribuye según una normal de media 60 y desviación típica 8, eso equivale a decir que X menos la media menos 60 y dividido entre la desviación típica se distribuye según una normal 0, de media 0 y desviación típica 1. Es decir, esto es una Z que está tabulada y aquí nos dan la tabla de la normal para poder utilizarla. Entonces, el primer apartado del problema B1 nos dicen cuál es la probabilidad de que una persona sana invierta menos de 50 minutos. Es decir, nos preguntan la probabilidad de que invierta, el X es el tiempo invertido, menos de 50 minutos. Que invierta menos de 50. Que la X sea menor de 50 minutos. Bueno, pues este es el apartado B1. Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es tipificar la variable, como siempre. Para tipificarla sabemos que hay que restarle 60 y dividirlo entre la desviación típica, en este caso 8. Y si eso lo hemos hecho a la X, pues al 50 también hay que hacerle lo mismo. Hay que restarle 60 y dividirlo entre la desviación típica. Entonces aquí tenemos una Z, que es la normal estándar, y nos dan la probabilidad de que Z sea menor o igual que, utilizamos la calculadora, pero esto da 50 menos 60 son menos 10, entre 8, menos 1,25. Entonces, como sabemos que la distribución
normal en las distribuciones de probabilidad continuas, como es la normal, el cálculo de probabilidades se hace calculando áreas por debajo de la función de densidad, pues la función de densidad de la normal es la campana de Gauss, una cosa de este estilo. Bueno, y lo que nos están pidiendo, si el z está aquí, es menos 1,25. Lo que nos están pidiendo es esta probabilidad hacia abajo. El área que hay por debajo que he marcado es la probabilidad de lo que nos están pidiendo. La tabla normal no nos da los valores para z negativo, z sub 0 negativo, menos 1,25. Entonces tenemos que mover esto por la simetría de la distribución normal es equivalente a calcular. Voy a dibujar aquí la normal, a ver si más o menos se parecen algo. Y si aquí está el menos 1,25, aquí está el 1,25. Entonces la probabilidad es esta, es la misma de que z sea mayor. Bueno, aquí he puesto igual, no tenía por qué haber puesto igual, aunque realmente en la probabilidad, en la distribución normal, la probabilidad de que z sea exactamente un valor es 0. Luego da igual poner mayor que mayor igual o menor que menor igual. Bueno, entonces la probabilidad de que z sea mayor que 1,25. Esta área que está aquí marcada es exactamente por simetría la misma que hemos marcado aquí. Y esto, teniendo en cuenta que por debajo del área normal es el valor del área por debajo de toda la curva normal es 1, pues esto será igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual que 1,25. Entonces esto da igual a 1 menos, y vamos a buscar en la tabla el valor que z sea menor o igual que 1,25, que eso es lo que nos da la tabla. Y entonces tenemos 1, las décimas son, hasta las décimas 1,2, hasta las décimas son el 1,2, y luego las centésimas es 5, 1,25. Tenemos que ir a parar aquí, por este lado y por este. Entonces es 0,8944. Luego esto da 1 menos 0,8944. Y 1 menos 0,8944 es igual a 0,1056. 0,1056 es lo que da esta probabilidad. Es una probabilidad pequeña, como podíamos haber supuesto, porque si la media está en 60, pues que alguien tarde menos de 50 minutos, pues no es muy probable. Y sale exactamente lo que se podía esperar. El segundo apartado, el apartado B2, lo que preguntan es la probabilidad de que una persona sana invierta entre 50 y 66 minutos, es decir, la probabilidad de que la X esté entre 50 y 66 minutos. Aquí pongo el igual, aunque ya sabéis que en una probabilidad de una distribución normal daría exactamente igual el mismo resultado si en vez de poner menor o igual pusiéramos menor en ambos, o en uno o en ambos. Entonces, igual que hemos hecho antes, tipificamos la variable normal. Entonces, la probabilidad para tipificar a x le tengo que restar 60 y dividirlo entre 8, y a los otros le tengo que hacer exactamente igual. A 50 le resto 60 y lo divido entre 8, y a 66 le resto 60 y lo divido entre 8. Entonces esto es la probabilidad
este 50 menos 60 entre 8, ya hemos visto antes que da menos 1,25, menor o igual que z. Esto es una z. Al tipificarla, esta es la variable normal estándar. Y esto es menor o igual, hacemos la cuenta, 6 entre 8, 0,75. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer el dibujo de la normal y vamos a ver la probabilidad que tenemos que calcular es el área por debajo de la función de densidad de la curva normal. Bueno, debería de ser simétrica, aunque no me ha salido muy simétrica, y es entre menos 1,25 el área y 0,75, lo vamos a poner por aquí. Es decir, esta es el área que nosotros queremos calcular. ¿Esa área cómo se calcula? Pues esa área se calcula a la probabilidad de que z sea menor o igual o menor estricto que 0,75, le quito la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,25. Es decir, desde aquí para abajo a esta probabilidad le quito desde aquí para abajo y entonces me queda el trozo que quiera. ¿Vale? Bueno, pues entonces esta probabilidad nos la da directamente buscando en la tabla. La probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75. Pues aquí tenemos el 0,7 y el 0,75 está aquí. Luego el que tenemos que buscar es este, 0,7 décimas y 5 centésimas, 0,7734 es igual a 0,7734 menos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual que menos 1,25, ya lo hemos calculado antes, que valía 0,1056. Luego, utilizando este valor, según el apartado anterior, la probabilidad esta, hemos visto, según el apartado anterior, esta probabilidad vale 0,1056 por el apartado anterior, por el apartado B1. Entonces esto vale menos 0,1056. Pues ya se hacen las cuentas con la calculadora. 0,7734 menos 0,1056 y da igual a 0,6678. Es la probabilidad que nos piden de que el tiempo que tarda en recorrer 10 kilómetros sea entre 50 y 66 minutos. Una probabilidad bastante, bueno, por encima de 0,5, por encima del 50%. Bueno, pues hasta aquí. Problema propuesto en la EBAU de Castilla-La Mancha en julio del 2023. Dice, una empresa de mensajería sabe que la probabilidad de que el destinatario esté ausente y no pueda hacer la entrega durante el reparto es del 25%. Un repartidor de esta empresa ha de entregar 6 paquetes. Bueno, lo primero que deberíamos de observar aquí es que nos dan la tabla de una distribución binomial. Luego el problema tiene que ver con la binomial. Aquí tenemos la tabla para N6, la probabilidad 0,05, 0,15, etcétera, y K entre 0 y 6. Luego este problema tiene que ver con la binomial, pero vamos a ver que verdaderamente encaja en la binomial. ¿Vale? ¿Qué se van a hacer? Se van a intentar repartir 6 paquetes, 6 experiencias aleatorias idénticas, que solo tienen 2 posibilidades, o el paquete se entrega o el paquete no se entrega. Todos tienen la misma probabilidad de entregarlo, de que no se puede hacer la entrega, que es del 25% en probabilidad 0,25,
y que se entregue uno no tiene nada que ver ni condiciona que el siguiente se vaya a poder entregar o no. Es decir, las entregas o las no entregas son independientes unas de otras. Por lo tanto, esto encaja perfectamente en una binomial. Como siempre, para una binomial debemos de definir la variable binomial, que es el número de éxitos. X será el número de éxitos. En este caso, para nosotros, el éxito es que no se puede hacer la entrega. Es el número de paquetes no entregados. El número de paquetes no entregados será nuestra variable binomial. El éxito en este caso es no entregarlo. Entonces, X se distribuye según una binomial de parámetros NP. N es el número de experiencias que se realizan. Dice que son 6 paquetes los que se entregan, los que se intentan entregar, 6 paquetes. Y la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que no se entregue es de un 25%, que en probabilidad es 25 partido de 100, 0,25. Luego la probabilidad, la binomial, es una binomial N6 P 0,25. Por tanto, 1 menos P, que es la probabilidad de entregarlo, es 0,75. Como toda variable binomial, la probabilidad de que X sea K, bueno, antes de eso, X pertenece, los valores que puede tomar los no entregados, o no entrego 0, o no entrego 1, o no entrego 2, así hasta 6, porque solo hay 6 paquetes. Es una distribución discreta, porque solo puede coger estos valores. Y la probabilidad de que X sea K es igual a 6n sobre k por la probabilidad de éxito, es decir, de que no se entregue, 0,25 elevado a k, por la probabilidad de fracaso, es decir, que si se entregue, 0,75 elevado a 6 menos k, siendo k un valor entre 0 y 6. Entonces nos vamos a la primera pregunta, a la de 1, y nos dice cuál es la probabilidad de que no pueda entregar uno de ellos, uno de los paquetes, porque el destinatario esté ausente. Luego, la probabilidad de que no lo entregue, paquetes no entregados, X sea 1. Pues esto aplicamos la distribución de probabilidad para K igual a 1, es decir, es 6 sobre 1 por 0,75 elevado a 1, no, perdón, 0,25, que es la probabilidad de éxito, es decir, de que no se entregue, elevado a 1, por la probabilidad de que sí que se entregue, 0,75, elevado a 5, a 6 menos 1, que son 5. ¿Vale? Bueno, 6 sobre 1 es 6, por 0,25 elevado a 1, y por 0,75 elevado a 5. Esta sería la probabilidad. Lo podríamos hacer con la calculadora. Voy a calcularlo. Es 6 por 0,25 por 0,75 elevado a 5. Le doy igual y me devuelve, esa probabilidad es de 0,3560. Porque es 35, 59, 5, 35, 60. ¿Vale? La he hecho utilizando la calculadora y la función de probabilidad de una binomial. Pero podría haber utilizado la tabla que la tengo aquí y me había ahorrado de hacer esas cuentas. ¿Vale? ¿Cómo lo tendría que haber hecho? Pues me vengo a la tabla binomial. La binomial es para una probabilidad de ¿cuánto? De 0,25, P 0,25. El n es 6 y en nuestro caso el k es 1. Por lo tanto me vengo por aquí y obtengo el valor que me da la tabla, 0,3560, que
coincide con el que yo había calculado utilizando la fórmula. La tabla nos evita hacer esta operación, pero yo creo que es bastante conveniente indicar de dónde sale ese número, aunque me ahorre hacer la cuenta y vaya y busque la tabla. La segunda probabilidad que me piden es cuál es la probabilidad de que se pueda entregar al menos uno de los paquetes. Aquí nos dicen que se pueda entregar al menos uno de los paquetes, ¿vale? Es decir, que se entregue uno, o se entreguen dos, o se entreguen tres, así sucesivamente, o se entreguen seis, ¿vale? Pero si se entrega uno, recuerdo que mi variable x es que no se entreguen, ¿vale? Entonces, si se entrega uno, no se han entregado 5. Si se entregan 2, no se han entregado 4. Si se entregan 3, no se han entregado otros 3. Y así sucesivamente, si se entregan 6, no se han entregado 0. Por lo tanto, la probabilidad de que se entreguen más de uno, o al menos uno, es la probabilidad de que no se entreguen, o de que se entreguen 5 o menos de 5 o igual a 5. ¿Vale? Entonces, esta probabilidad se podría calcular como la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1, así hasta la probabilidad de que x sea 6, pero normalmente pues utilizaremos la probabilidad del suceso contrario, es la probabilidad 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 contrario. Esto es 1 menos la probabilidad, si la x no es menor o igual que 5, como la x solo puede coger los valores de 0 hasta 6 y no es menor o igual que 5, pues solo le queda una probabilidad que la x sea 6. Entonces tenemos que esta probabilidad es 1 y la probabilidad de que x sea igual a 6 es 6 sobre 6 por 0,25 elevado a 6 por 0,75 elevado a 0. Que esto se podría utilizar la calculadora porque 6 sobre 6 es 1 y 0,75 elevado a 0 también es 1. Entonces, pues, se podría calcular, pero vamos a utilizar la tabla 1 menos, y ahora en la tabla para el k que necesitamos, la p sigue siendo la misma y el k que necesitamos es 6. Entonces para k igual a 6 y la p 0,25 vale 0,0002. Una probabilidad muy pequeñita, 0,0002. Bueno, pues esto da 0,9998. Una probabilidad muy próxima a 1, es un suceso casi seguro que se van a poder entregar más de un paquete.